Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo preparar este delicioso bizcocho de arándanos y manzana. Es un bizcocho saludable, sin grasa, sin azúcar y sin huevo. Es perfecto para desayunar o merendar sin culpa. Así que dale play, guarda la receta y coméntame si te animas a probarla. Vamos al lío. Apunta todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este rico postre vegano. En el bol de la amasadora voy a tamizar la harina. Le voy a poner el aceite de coco que está frío del frigorífico, la sal y voy a mezclar todo con la pala hasta obtener una mezcla arenosa. Por otro lado voy a preparar 2 plátanos congelados. Los voy a pelar y los voy a cortar y los voy a mezclar bien para dejarlo como si fuera un puré. Se podrían utilizar también plátanos frescos, bastante maduros. Para aquellas personas que no saben, el plátano es el sustituto del huevo en las recetas veganas. En esta mezcla de la harina y del aceite del coco le voy a poner el plátano, la miel, el zumo de un limón fresco. Os recuerdo que de este zumo hay que apartar un poquito para el brillo que le vamos a dar a la tarta al final. También le voy a añadir la levadura en polvo y voy a mezclarlo todo muy bien hasta que quede todo integrado. Como este proceso es solo de mezclar los ingredientes hasta que se integren, se podría hacer perfectamente a mano sin complicarse mucho. Mezclar hasta que no quede ningún grumo y listo. Para este bizcocho voy a utilizar este molde de 20 centímetros de diámetro. Voy a untarlo con mantequilla y lo voy a hacer para poder pegar el papel de horno y a la hora de desmoldar que quede el bizcocho limpio, limpito y que se despegue con facilidad. Antes de colocar la masa en el molde hay que pelar bien las manzanas, quitarle el corazón y las semillas y dejarlas limpias. Después las manzanas se cortan por la mitad y con esta herramienta se cortan en láminas. Se cortan así o a cuchillo. Lo importante es que salgan en láminas finitas. Ahora pondré el horno a precalentarse a 170 grados, calor arriba y abajo, mientras voy a preparar el molde con todo el relleno. De toda la mezcla, primero voy a utilizar solo la mitad. Voy a poner una capa en el molde y le voy a poner encima manzanas y arándanos. La manzana la voy a impregnar en la masa, empujando y voy a ponerle una capa rodeando todo el molde, algo así, y después los arándanos repartido por todas partes y después le voy a poner la otra parte de la masa. Voy a tapar todo y alisar bien y voy a repetir el mismo procedimiento anterior. Ahora las manzanas las voy a colocar mejor, bastante uniforme, porque como esta es la parte exterior del bizcocho, todo se va a ver, así que quiero que quede bastante bien. Y como puedes ver, lo voy a hacer como si fuera una flor. Ahora quedan por poner la otra parte de los arándanos.
para que le dé color al bizcocho. Voy a repartirlos por todas partes y listísimo para ponerlo al horno más o menos 45, una hora. Y como he mencionado anteriormente, para darle el brillo al bizcocho voy a utilizar un poco de mermelada de albaricoque con un poquito de zumo de limón. A mitad del horneado puedes cubrirla con papel de aluminio si ves que se dora demasiado. En mi caso no ha sido necesario. Cuando el bizcocho se pincha con un palillo y sale limpio, ya está listo el bizcocho y ya no hace falta hornear más. Así que mi bizcocho está listo. Se deja enfriar unos 10-15 minutos antes de desmoldar. Es importante no desmoldarla en caliente para que no se rompa. Y mientras se está enfriando voy a pasarle con la brocha todo el brillo que tenía preparado. Voy a cubrirlo totalmente hasta gastarme todo el brillo. Después de un rato el bizcocho ya se puede desmoldar. Le voy a quitar el molde y el papel y listo para la presentación final. Y así de fácil, tienes un bizcocho saludable, sin azúcar, sin grasa y sin huevo, pero con muchísimo sabor. Espectacular. Con mucho cuidado lo pasaré al plato porque todavía está caliente, donde te voy a enseñar el corte final. Solo con la pinta que tiene, ya sabes que en cuanto la vas a cortar va a volar seguro. Mira la textura que tiene, súper jugosa, suave y llena de sabor. Una receta fácil y perfecta para cualquier momento del día. Y por último, si te ha gustado, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si lo vas a probar. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Chao.